Esta mañana quiero hablarles acerca de la necesidad de tener o de proceder con sabiduría en estos tiempos de pruebas. Sabemos, no porque ustedes solo nos lo digan, además de algunos que nos cuentan lo que están pasando, pero sabemos por el testimonio del Señor que muchas personas están atravesando diversas pruebas, varios tipos de prueba, pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas conyugales, pruebas laborales, pruebas económicas. Y vamos a meditar sobre cómo poder reaccionar ante estas pruebas con sabiduría. La mayoría de nosotros no queremos vivir pruebas, y eso es lógico, porque las pruebas son muy difíciles. Si no, pregúntenle a los niños o a los jovencitos que están comenzando el bachillerato cuando tienen que enfrentar las pruebas y esos exámenes, sobre todo en aquellas materias donde no son fuertes, donde son débiles, donde tienen carencias, donde no les llama la atención y no se interesan. Pero hay otro tipo de pruebas, las pruebas de la vida, las experiencias negativas, las experiencias difíciles que son y que traen siempre tanta aflicción al corazón del ser humano. Tal vez una de las preguntas que usted se hace con más frecuencia es esta: ¿por qué Dios, siendo un Padre tan amoroso, permite que sus hijos pasen por pruebas terribles y por pruebas dolorosas? ¿Por qué las permite? Decimos que Dios es omnipotente y que Dios es amoroso. Y si Él es omnipotente y amoroso, Él debe amarnos como para no permitir que vivamos situaciones difíciles. Es decir, nosotros como padres no queremos que nuestros hijos pasen situaciones difíciles. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que nuestros hijos no pasen por situaciones difíciles. Nuestro problema es que creemos que Dios es igual. Es decir, que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para que no pasemos por situaciones difíciles. Y la verdad es que muchas veces Dios nos introduce en situaciones difíciles a propósito. Solo que como no tenemos una relación con Él muy firme, muchas veces, entonces nos confundimos y nos entristecemos porque creemos que Dios, como un Padre amoroso, no debería permitir esas cosas a sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿O es que las pruebas simplemente pasan y ya? Solo suceden y no tienen nada que ver con Dios. Pregunto, ¿creó Dios todo? ¿Se distanció de su creación y solo deja que las cosas pasen sin su intervención, o más bien Él está involucrado en todas ellas? A veces esta es una pregunta que tenemos que respondernos, porque pensamos que Dios creó y se olvidó de todo. Ahora bien, pienso en los tornados, por ejemplo, los terremotos, las inundaciones y todas las penas, cargas y pruebas que la gente tiene que pasar. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en todo eso? Hay personas que leen el Antiguo Testamento y miran aquellos hechos de tantas muertes y dicen, si Dios fuera bueno, Dios no hubiese permitido eso. Y en algunos casos, imagínese usted, cuando Dios le pidió, por ejemplo, al rey Saúl que fuera contra Amalek y destruyera todo y no dejara nada con vida. Ni los niños, ni los animales, ni los ancianos, ni nada. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué clase de Dios es ese? Sin embargo, para todas estas preguntas, las respuestas están en la Biblia. La Biblia es el único lugar donde podemos hallar respuestas reales
respuestas auténticas, no las respuestas que nosotros queremos hallar, no las respuestas, hay como retorno, me estoy escuchando mucho, no las respuestas que nosotros quisiéramos recibir, sino las respuestas reales, las respuestas verdaderas. Hay toda clase de opiniones. Algunos dicen, Dios creó el universo, pero luego se alejó. Dios está ajeno a lo que ocurre en el universo porque no le importa lo que nos pasa y no interviene en él. Otras personas comentan, no sé lo que sucede en el mundo, eso me es indiferente, la verdad es que no me importa. Otros dicen, nosotros solo somos víctimas de lo que pasa. Entonces alguien va a pensar con razón, Dios nos puso en esta tierra para que seamos víctimas de los acontecimientos negativos, malos y perversos. Dios nos puso en esta vida entonces para sufrir. Dios nos trajo a este mundo para que pasáramos necesidades y para que sufriéramos, para que viviéramos mal. Eso es lo que muchos piensan. Esa clase de actitud, sin embargo, no trae paz, no trae ayuda, no trae tranquilidad. Porque imagínense, si es cierto que algunos creen en Dios, pero tienen una manera negativa de creer en Él. Es verdad, Dios existe, es verdad que Dios está ahí en algún lugar, pero no hace nada para ayudarnos. Es una manera de creer en Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a las pruebas que enfrentamos? Yo les quiero invitar que me acompañen, por favor, a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, porque él aborda este tema de cómo enfrentar los tiempos difíciles y hacerlo con sabiduría. Todos nosotros hemos pasado por pruebas, todos, y no una, ni dos, muchas veces hemos pasado por pruebas. Pruebas de toda clase, pruebas de toda índole. Tal vez algunos de ustedes, como nosotros, perdieron un hijo o una hija. Tal vez algunos de ustedes, como nosotros, han tenido hijos o hijas, o esposas o esposos hospitalizados por mucho tiempo. Al leer lo que nos dice Santiago en el segundo versículo, alguien que no conoce a Dios y que no está fundamentando su vida en los principios de fe, tal vez diga, no cuenten conmigo para cumplir con esa demanda que dice la Biblia ahí en Santiago 1:2, porque es imposible hacer eso. Claro, muchas personas piensan que las cosas que están escritas en la Biblia, que son principios y que son demandas, son imposibles de cumplir. Eso es verdad también. Muchos lo piensan. Muchos están viendo que Dios se pasó de la raya y que Dios está demandando cosas que no podemos hacer. Es como que si Dios no estuviera en la realidad. Ahora, hay algo, es que Dios vive en otra realidad y nosotros vivimos en una realidad en la que queremos estar. Eso es lo que nos pasa, o lo que le pasa a muchas personas. Veamos entonces lo que dice Santiago 1, y quizás notemos que él habla de 3 o 4 cosas, pero en realidad él habla del mismo tema. Santiago 1, voy a leer para los que están anotando desde el verso 1 al 12, y dice en la versión Reina Valera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión, salud. Aquí se refiere precisamente a los judíos que habían sido dispersados por su cautiverio y otros sucesos. Y luego dice en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, di conmigo, la prueba de mi fe, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta de esto? Dios no quiere que nos falte nada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá. Entonces aquí ahora nos habla de que si pedimos y no pedimos bien, aunque tengamos necesidad, no recibiremos nada.
Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que quiere y a veces no. El que un día lucha y otro día no. El que está con el mejor entusiasmo un día y el otro día no quiere nada. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, el que no tiene mucho, el que no es rico, el que no tiene tantos recursos. Pero al rico le dice aquí, en su humillación, porque él, hablando del rico, pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? No a todo el mundo, no a todas las personas, solo a quienes le aman. Bueno, como dije, pareciera que el apóstol Santiago habla de 3 o 4 cosas, pero no es así. En la primera parte del capítulo hay una afirmación que me hace pensar que cualquier persona que la lea más de una vez, quizás diga, un momento, ¿realmente quiere decir que tengo que sentir gozo al pasar por momentos difíciles? Miren la interpretación que nosotros tenemos. Las personas dirían, ¿cómo me voy a reír si mi matrimonio se está cayendo? ¿Cómo voy a sentirme feliz si en mi casa no hay nada que comer? ¿Cómo voy a estar celebrando y aplaudiendo si me acaban de echar del trabajo? Eso es lo que nosotros pensamos. Es así como lo vemos. Yo les quiero explicar a ustedes hoy a qué se refiere el Señor cuando usa al apóstol Santiago para escribirnos también a nosotros, y no solo las 12 tribus de la dispersión, estas cosas. Si nosotros hacemos una analogía, diríamos que hay mucha más coherencia cuando decimos esto. Pruebas y lágrimas. Claro, cuando somos probados, lloramos a veces. Hay coherencia porque eso produce dolor, produce sentimiento. Hay una cierta coherencia. Pruebas y dolor. Bueno, podemos sentir el dolor de la prueba porque nos afecta, porque somos sensibles o susceptibles al dolor. Hay coherencia en eso. Pruebas y cargas. Estar pasando una prueba es tener una carga difícil de sobrellevar. Pruebas y rechazos. Cuando estoy en una prueba, nadie me entiende y todo el mundo me reprocha mis reacciones o actitudes en medio de la prueba. Es decir, eso tiene coherencia, pero prueba y gozo, eso no va de la mano. Eso es lo que pensamos nosotros. Eso no va de la mano. Eso no tiene ningún sentido. Es lógico que si estamos pasando una prueba lloremos, nos sintamos tristes y pensemos que no hay esperanza. Pero estar pasando una prueba y estar con una gran sonrisa y estar felices, eso no nos cuadra. Eso no nos gusta. Y pareciera que alguien nos está tomando el pelo, nos está haciendo una broma de mal gusto. Escuche, muchas veces no entendemos lo que el Señor dice con respecto a tener gozo en medio de las pruebas, porque nuestra perspectiva de la vida es errada. Nuestra perspectiva de la vida no es precisamente la misma perspectiva que Dios tiene de la vida. Nosotros vemos la vida de una manera y Dios la está viendo de otra. Se los dije hace un momento. Pensamos que Dios es un Padre tan amoroso y tan bondadoso y tan grande que Él evitará que nosotros pasemos por pruebas. Pero no es así, eso es un error. Dios sí es verdad que es grande, majestuoso y amoroso, pero a veces Él mismo abre la puerta y nos persuade y nos empuja para que entremos a un periodo de prueba para nuestro bien. Porque no hemos aprendido a mirar las cosas como Él las ve. Y al leer este capítulo vemos que dice específica y claramente esto, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, no dice si acaso, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Note que habla de diversas pruebas, no de un solo tipo de prueba, de una variedad de pruebas. Podemos ser probados de la manera que menos esperamos.
con el cónyuge, con los hijos, con el dinero, con los recursos que tenemos, con la iglesia, con el hermano, con el vecino, con el pariente, con la mamá, con el papá. Diversas pruebas, eso lo abarca todo. Toda clase de dificultad, toda clase de adversidad y prueba que pasamos. Afirma, cuando os halléis. Hallarse en pruebas es que ellas vendrán a nuestra vida. Situaciones difíciles que no necesariamente nosotros provocamos. Y por eso cuando la gente está mejor que nunca y viene una prueba, la gente se cuestiona y cuestiona a Dios y dice, pero ahora que estoy mejor que nunca, ¿por qué me tuvo que venir esta prueba? Entonces ahí luchamos con nuestra propia justicia, porque decimos, Señor, yo no merezco esto. ¿Y quiénes somos nosotros para decir lo que merecemos y lo que no merecemos? ¿Me estoy explicando? En esas pruebas dice que debemos gozarnos. Aquí Santiago no se refiere a un sentimiento alegre y frívolo, indiferente al dolor, a la angustia, a la necesidad. Él no está hablando de eso. Se trata de la sensación interna de calma, quietud, paz, tranquilidad y seguridad, que es mucho más que aplaudir y decir qué feliz estoy con esta prueba. Eso sería mentira. Entonces no estamos interpretando bien las cosas y por eso actuamos y reaccionamos mal. Porque Santiago no está hablando de nosotros fingir una situación, fingir una alegría, fingir un contentamiento. No es eso, no es eso. Lo que Santiago dice es algo mucho más profundo. Fíjese cómo dice, cuando os halléis en diversas pruebas, verso 3, sabiendo que, ¿sabiendo qué? Sí, sabiendo que algo sucede. Cuando estamos en prueba, debemos saber que algo está pasando, sabiendo que algo sucede. Así que observe por favor esto. Es lo que sabemos, porque él dice, sabiendo que. Es lo que sabemos durante esas pruebas lo que marcará la diferencia y determinará si podremos superarlas o no. Estoy en una prueba, pero yo sé varias cosas. Primero, Dios está conmigo. Segundo, esto tiene un propósito sin ninguna duda. Tal vez yo no lo entiendo, tal vez yo no lo veo, tal vez yo no lo sé. Tercero, Dios sacará provecho de esto. Me ayudará a madurar, creceré y no voy a reaccionar mal. Dios no merece que yo me esté quejando contra Él ni contra nadie. Entonces, todos podemos recordar alguna prueba que hemos tenido. Yo siempre recuerdo las pruebas que hemos tenido y que he tenido. Y le doy tantas gracias a Dios porque me han ayudado a madurar, a ser más dócil, a crecer un poquitico más en humildad. Me han ayudado a entender la razón por la que estoy acá, a ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo de Dios, mejor ciudadano. Cuando recordamos las pruebas, yo pienso en las personas que han pasado por tantas situaciones difíciles en lo que respecta a los desastres naturales y calamidades que han ocurrido. Saben, hay personas que lo han perdido todo. Nosotros no lo hemos perdido todo. Tal vez usted esté pasando por una prueba, pero gracias a Dios tiene su casa. Gracias a Dios tiene un lugar donde habita. Gracias a Dios usted come todos los días. Gracias a Dios usted está ahí en ese lugar donde está en este momento sentado escuchando lo que el Señor le está diciendo, mientras que otros no pueden estar aquí ni siquiera en un ambiente similar. Ellos, me refiero a quienes están en una prueba de terrible calamidad, ellos tienen razón para cuestionar y decir, un momento, ¿cómo voy a gozarme en esto? Si este desastre natural, este tornado, esta inundación acaba de llevarse mi casa y todos mis enseres y lo acabo de perder todo, ahora no tengo dónde vivir, ni siquiera tengo un plato para servirme algo. Tienen razón en cuestionar esto y decir, ¿cómo usted me dice que me goce? ¿Cómo me dice que me goce, que me alegre? Porque la gente entiende que gozo es sonrisa. La gente asume que gozo es celebración. ¿Sabe? Considerar esto, veo lo que Dios dice y
me hago esta pregunta: ¿cuál es nuestra actitud correcta al pasar por las dificultades de la vida? Primero, dice Santiago, y lo afirma así: tened por sumo gozo. Luego, pareciera cambiar al tema de la sabiduría, pero realmente no cambió de tema. Lo que quiere decir es que para poder entender las pruebas y hacerlo de manera que podamos tener ese sentido de gozo en nuestro ser, a pesar de las circunstancias difíciles, necesitamos tener sabiduría. Sabiduría para saber cómo verlo, cómo reaccionar, cómo actuar y qué decisiones tomar. Antes de reaccionar y desesperarnos, sabiduría para saber cómo, desde qué perspectiva nos vamos a poner para mirar el asunto de una manera mucho más sabia. Definamos entonces lo que es sabiduría. Tal vez alguien necesita entender lo que es sabiduría. Sabiduría no es saber muchas cosas. Pareciera que eso tiene que ver con eso. En mi concepto de sabiduría, sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas de acuerdo a los preceptos de su ley. Es decir, más allá de que a mí me parezca justo hacerlo de otra manera, yo lo debo hacer como Dios dice. Como Dios dice. Por ejemplo, en un pasaje el Señor Jesucristo dijo: al que te pida la capa, entrégale también la túnica. Al que te pida que lo ayudes una milla, ayúdalo dos. Al que te golpee la mejilla de un lado, ponle la otra. Eso fue lo que él dijo. ¿Qué actitud nosotros necesitamos tener o qué actitud debemos tener ante las pruebas? Fíjese, no es suficiente ver las cosas como Dios las ve. Debemos actuar conforme a quienes somos discípulos del Señor Jesucristo, a quienes hemos sido redimidos por Él, y alinearnos a lo que Él dice. Si hacemos esto, podemos evaluar las circunstancias, podemos evaluar a las personas y podremos basar nuestras decisiones entonces en la sabiduría de Dios. Y podemos decir: Señor, gracias, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me gustaría hacer, pero entiendo que esto es lo mejor que debo hacer y voy a hacer eso. Y tomamos la decisión, aunque vaya en contra de lo que nos parece que debiera ser. Si somos sabios, debemos preguntarnos: ¿qué desea Dios que hagamos en una situación particular? Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es responder adecuadamente. Ahora, la sabiduría nos capacita para enfrentar las pruebas confiada y triunfalmente. Viene la prueba, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar al Señor en oración. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu dirección, Señor. Necesito tu guianza, Señor. Necesito que me des la palabra rema en este momento. No es que yo voy a buscar en la Biblia a ver dónde me caiga y ahí dice: haz esto, eso es lo que voy a hacer. No, necesito el rema de Dios. Saber que eso es lo que se va a encarnar en mi vida, y esa revelación va a ayudarme a entender por qué debo tomar esta decisión o por qué debo actuar de esta manera. Eso es lo que yo necesito. Por eso el apóstol Santiago dice: sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para enfrentar tiempos difíciles, sabiduría para salir airosos, sabiduría para salir favorecidos y no avergonzados y destruidos, ayudados, no impedidos. Sabiduría para expresar el amor de Dios, no su disgusto. Sabiduría entonces para adecuarnos al deseo del corazón de Dios. Esto se adapta para cualquier prueba que enfrentemos. No importa, es que usted no conoce a la persona que me hizo esto, es que usted no sabe cuál fue la situación, no me importa. Si pides sabiduría, lo primero que Dios va a hacer es poner de relieve su amor, porque a través del amor tú podrás perdonar. Y cuando tú amas y tú perdonas, tú te liberas. Y cuando tú eres libre, tú puedes tomar decisiones objetivas que agraden al Señor. Santiago habló de diversas pruebas. Ahora pensemos por un momento en cuál es el propósito que Dios tiene para permitir dificultades en nuestra vida. En primer lugar, Dios permite pruebas en nuestra vida para probar nuestra fe. Ese es su fin. ¿Acaso no dice la Escritura que nuestra fe será probada como se prueba el oro? ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego.
Yo siempre he dicho, permítame hacerle esta pregunta, ¿cuántos tienen fe? Voy a darle oportunidad a los que no levantaron la mano. ¿Cuántos tienen fe? Dile al que está a tu lado, tu fe va a ser probada con fuego. Cuando decimos con fuego es que va a ser probada con cosas duras, con cosas difíciles, con cosas que si no estás bien fundamentado, fundamentada en Dios, te van a desviar esas pruebas. Preste mucha atención. Entonces, Dios permite las pruebas en primer lugar para probar nuestra fe. Ese es su fin. Por favor, escúcheme. La palabra que Santiago utiliza aquí en este pasaje es el término o vocablo griego dokinion, que significa una fe aprobada. Y si vamos, por ejemplo, a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulos 1, versos 6 y 7, no les voy a dar tiempo para buscarlo, voy a leerlo aquí, anótelo nada más. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Santiago lo dice Pedro, diversas pruebas. El apóstol Pablo dijo así en el libro de los Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, hermanos, tenemos que entender que esto es parte de nuestra vida en el Señor, que no debemos ver las pruebas o las dificultades como algo raro. Es que si Dios fuera bueno, entonces esto no me pasaría. No, por favor, escuche bien. Dice el apóstol Pedro que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, afligidos por ellas. Escuche lo que dice verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, dokinion, la aprobación de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor Jesucristo va a decir: wow, qué bien, no te dejaste vencer por las pruebas, superaste cada una de ellas, ven, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos regocijarnos aunque pasemos por alguna prueba en particular. ¿Cómo nos gozamos? Esa es la pregunta que hoy queremos respondernos. ¿Cómo es eso de alegrarnos, de gozarnos en una situación difícil? Bien, sabiendo que esta prueba es para probar o comprobar si nuestra fe es genuina. Ah, ya sé, Señor, ¿quieres comprobar que si mi fe es genuina? Voy a hacer todo lo que tú me digas. Aunque pierda una cosa, pierda otra, aunque me sienta muchas veces incomprendido, aunque me pasen mil cosas por la mente, yo voy a abrazar tus principios. Voy a abrazarte a ti y no me voy a desviar de lo que tú deseas hacer. Mucha atención, por favor, mucha atención. Probar que nuestra fe es genuina, que es lo que Dios busca en nosotros, es mucho más valioso para nosotros que el oro o cualquier clase de metal precioso. A muchas personas no les gusta ser probadas. Yo siempre lo digo, a mí me gusta probar a la gente, sobre todo si estoy viendo que alguien es tan importante para Dios y que puede estar con nosotros en el proceso de llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado el Señor aquí en la tierra. Entonces yo necesito confirmar que esa persona está creyendo en cosas muy correctas, que está muy fundamentada y que está en la decisión de no desviarse si vivimos bajo ciertas presiones, porque hay personas que no pueden tener una pequeña presión porque ya se quieren ir. Esta fe que necesita ser probada, dice Santiago, no se le puede comparar con nada. Entonces pregunto, ¿diría usted que vale la pena una prueba para que Dios afirme su fe, la aumente, la haga brillar y Él se glorifique en su vida? Es la única manera. Las pruebas. Cuando usted tiene una pieza de oro y por alguna razón la va a vender, no simplemente miran el color amarillo, la orfebrería, los detalles, el diseño y dice: ay, qué lindo, ¿cuánto quiere? Y le pagan lo que usted dice. No, le hacen varias pruebas. La primera prueba es si es genuino. Antes de pesar, lo perforan un poquito para ver si no es otra pieza que está cubierta de oro. Y después de eso lo pesan. Y después de eso negocian. Para ustedes una pieza que puede costar millones, la persona le dice: esto vale cientos de miles, ni siquiera llega a 1 millón. Y usted dice: pero ¿cómo va a ser? Es así.
Porque el propósito que tiene para usted es una cosa y el propósito que tiene para el que está comprando es otra cosa. Sin embargo, cuando estamos frente a Dios en medio de una prueba, no entendemos el valor que Dios le da a la fe. Para nosotros la fe tiene un valor, para Dios tiene otro valor. ¿Qué valor tiene para usted la fe? Tal vez para usted la fe es simplemente algo mágico, sensacional, fantasioso. Para Dios no. Para Dios la fe es el medio por el cual usted se salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces nuestra fe tiene que estar sólida para no desviarnos y para no perdernos. ¿Cuántas personas del Señor por no tener una firme? Es cierto que tuvieron una prueba, es cierto que tuvieron una necesidad, es cierto que fueron defraudados, es cierto que perdieron muchas cosas, pero si hubiesen tenido una fe firme, no se hubiesen perdido. Dios no nos prueba para encontrar faltas en nuestra fe. Él nos prueba para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra fe, para pulir nuestra fe, para darle cuerpo a nuestra fe, para que no lo deshonremos en el día de la aflicción. La fe que no ha sido probada es una fe incierta. Cualquiera aquí puede decir, yo tengo fe. Ah, bueno, yo quiero verte el día de la prueba. Yo quiero verte el día de la aflicción. Yo quiero verte el día de la necesidad. Yo quiero verte el día en que tu fe es puesta a prueba. Esto es demasiado para mí, dicen algunos. No lo puedo soportar, no lo puedo tolerar. De eso se trata. Entonces tu fe no es una fe genuina. El que tiene una fe genuina no renuncia a Cristo, porque lo ha conocido y sabe que Él no defrauda. Él no defrauda. Una persona que nunca ha sido examinada, aprobada, no sabrá si tiene fe o no. Me considero una persona de fe. He sido probado en muchas cosas. Y esta declaración la hago para honrar al Señor. No para sentirme yo mejor que ustedes. Hemos sido probados de muchas maneras. De muchas. ¿Y sabe una cosa? A veces hay personas que no les gusta ser examinadas. Hay gente que se ofende cuando son probados. Y yo soy como una roca que me pongo allí para probar. Hay gente que no le caigo bien por eso. Hay gente que no le agrado por eso. Porque yo pruebo a las personas. Si alguien dice que me ama, yo voy a probar ese amor. Porque si ese es un amor incierto, yo estoy en peligro. Si alguien dice que tiene fe y es una fe incierta, está en peligro. Porque el día de la prueba se puede perder. ¿Me estoy explicando? Entonces, los momentos difíciles de la vida edifican nuestra fe y la hacen ser lo que Dios quiere que sea. La razón por la que Dios permite pruebas en nuestra vida es para edificar nuestra fe. También lo hace para probar nuestra devoción a Cristo. Si estamos pasando por alguna prueba, alguna dificultad, nos preguntamos, Señor, ¿para qué permites esto? No, ¿por qué? ¿Para qué? Es decir, porque entiendo que hay un propósito, hay una razón para algo. Quisiera comprenderla. Tal vez Dios haga silencio y no me diga la respuesta. Aún así yo esperaré en su amor y confiaré en su palabra. La respuesta que Dios a la pregunta de que por qué Dios permite las pruebas es para probarnos y ayudarnos a entender dónde estamos en la escala de obediencia. Alguien dice, yo amo al Señor. Ah, bueno, Dios te va a probar en obediencia. ¿Amas al Señor? Dios te va a probar en obediencia. ¿Y sabes con quién te va a probar en obediencia? No con la persona fácil. No con el que te hace cariños, ternura, guchicho, bebé y te ama. Sino con alguien áspero, duro, firme, tal vez poco amoroso o amorosa. Porque Dios quiere saber si tú le amas, si no estás confundiendo ese amor con sentimientos y tú solamente quieres
manejarte con Él en sentimientos. Si tú amas a Dios realmente, la persona dura, fuerte, firme que vas a tener al frente, que te va a probar, no va a ser un obstáculo para que tú muestres el amor de Dios a esa persona, porque no te vas a condicionar. Tal vez fue duro, fue fuerte, pero te corresponde a ti mostrar que tu amor por Dios es genuino. Entonces no vas a decir, es que esa persona me trató mal, por eso yo soy así con esa persona. Sino vas a decir, no importa, eso a mí no me condiciona, yo sigo amando a esa persona. A veces creemos que no necesitamos que Dios pruebe cómo está nuestro nivel de obediencia. Y Dios dice, tú crees que me obedeces, yo te voy a demostrar que no me estás obedeciendo. Y comienza la prueba. Tú crees tener fe, yo te voy a mostrar que no tienes ninguna fe. Y comienza la prueba. Tú crees que eres una persona productiva para mí, yo te voy a demostrar que no. Y comienza la prueba. Tú crees que lo estás haciendo bien como me pasó a mí, te voy a mostrar que lo estás haciendo, pero lo estás haciendo pésimamente mal. Y comienza la prueba. Escuchen, la única manera de saber cuán obedientes seremos es cuando nuestra obediencia está puesta a prueba, al ser examinados y vemos que tenemos oportunidades de hacer lo correcto o lo incorrecto. Es decir, solamente cuando somos probados, solamente cuando se nos ofrecen alternativas a la obediencia, sabemos cuán obedientes somos, porque podemos escoger entre obedecer o no. Es decir, ahí tienes dos opciones, tienes dos caminos, tienes dos alternativas, tienes dos personas, tienes dos situaciones y vas a escoger. Ahí necesitas sabiduría para saber cuál debes tomar. Y generalmente la sabiduría te va a guiar a tomar la que no es más cómoda, más fácil y más agradable para ti. Porque a veces la voluntad de Dios tiene otra cara y no es la cara que a ti te gusta. Entonces, ¿cómo crecemos? Crecemos cuando nuestra fe es probada. Crecemos en nuestra devoción a Cristo al tomar decisiones sabias a prueba de fuego. Por ejemplo, hoy en día muchas personas están pasando situaciones difíciles, necesidades económicas, necesidades de víveres, necesidades de salud. Muchas personas confiaron siempre en la ciencia. Confiaron en la ciencia. Escucha lo que estoy diciendo. No digo que la ciencia es mala. Lo que estoy diciendo es que la ciencia no puede ni debe sustituir a Dios. Entonces, bueno, ahora las medicinas se agotaron, no se consiguen. Mucha gente tendrá que recurrir al recurso que nunca debió perder, su confianza en Dios. Ahora los alimentos están escasos. Es una travesía conseguir alimentos. Muchas personas tendrán que confiar en el Señor para recibir la provisión de lo alto. Empleos, oportunidades de trabajo, medios de producción, empresas, negocios. Ha habido una contracción en lo económico fuerte. Muchas personas tendrán que pedir al Señor sabiduría y estrategias para saber cómo ganar dinero de manera justa, no de manera fraudulenta. Entonces, lo que mucha gente no estaba haciendo, ahora va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen necesidades. Pero Dios está aprovechándose de todo esto, por lo cual nos arrepentimos hace un momento, para traer sabiduría al corazón de las personas, para que la gente busque a Dios y se afirme en Él, se ancle en Él y nunca pierda ese recurso. Aleluya. La segunda razón por la que Dios permite pruebas en nuestra vida es porque las pruebas le dan a Dios la oportunidad de probar su amor por nosotros, de demostrar su poder en nuestras vidas y demostrar su intenso cuidado hacia nosotros. Podemos estar pasando, mire, yo siempre recuerdo al profeta Elías. El profeta Elías había declarado una palabra muy fuerte y eso afectaba el reino de Acab. Aunque los que sabemos la historia sabemos que Acab no gobernaba, gobernaba su mujer. Y el profeta Elías, ¿qué hizo? Como había pecado, había idolatría, había antidiseños. ¿Qué hizo el profeta Elías? Tomó la palabra de Dios y la declaró. Se la declaró a las autoridades y se la declaró al pueblo. Y luego tuvo temor y se escondió. Porque alguien le dijo, te están buscando para matarte. Y fue y se escondió. ¿Y sabe qué hacía Dios? Lo inimaginable.
enviaba cuervos que le llevaran carne. Si usted dice que los cuervos le llevaban mango, plátano, yuca, queso, es otra cosa, pero le llevaban carne. ¿Qué cuervo se aguanta las ganas de comerse la carne? Dios siempre le pone allí un tinte de gracia a las cosas. Yo veo a Dios y digo, ay Señor, tú eres tan tú, ¿no? Le pones un puntico de gracia para que no se vea tan aburrida la cosa. En medio de la prueba, Dios siempre, tú mira la prueba, vas a ver algo allí, un destello de su gracia maravillosa, como para agradarte el momento en medio de la dificultad. En lugar de amargarte la vida, celebrar que Dios está haciendo algo. Fíjense, si todo saliera como queremos y no tuviéramos que pasar pruebas y adversidades, ¿qué sucedería? Pero ¿cuándo oramos más? ¿Cuándo nos acercamos más a Dios? ¿Cuándo nos hacemos más obedientes y espirituales? ¿Cuándo nos hacemos más humildes? Cuando las cosas empeoran. Nosotros deberíamos ser personas con grandes cantidades de provisión y recursos si tan solo fuésemos humildes. Pero cuando Dios comienza a suplir nuestras necesidades y a darnos de su gran amor infinito y de sus recursos, el corazón del ser humano tiende a enorgullecerse, tiende a hacerse vanidoso, independiente, autosuficiente. De modo que otra razón por la que debemos ser sabios es para reconocer el hecho de que a veces Dios permite una situación para mostrarnos su inmenso amor. Dios dice: puedo darte ese empleo. ¿Sabes qué? Tú no lo sabes, pero yo sí. 25 personas vinieron a buscar ese empleo. Ellos también lo necesitan como tú, pero yo te lo voy a dar a ti. Dios, por ejemplo, dice: yo sé que recibiste un diagnóstico médico, yo sé que la ciencia te acaba de declarar desahuciada y que no hay nada que hacer por esto, pero ¿sabes qué? Yo puedo sanarte. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Él puede hacerlo todo en medio de cualquier dificultad. Aleluya. Entonces dile a tu vecino: aunque tú no lo entiendas, Dios está haciendo algo bueno por ti. Dile: aunque tú no estés consciente, Dios en este momento está moviéndose por ti. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Cuando pienso en esto, estoy más que convencido que más allá de las pruebas, un propósito tiene Dios con esto que está pasando en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en el país. Y Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios busca. Él siempre busca eso. Quiere que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo, que seamos más como Cristo. ¿Y por qué será que esa persona siempre me trata mal? Para que aprendas a perdonar 70 veces 7. Señor, no me puedes cambiar el objeto de la prueba, cámbiame la persona, por favor. Dios, hay peticiones que no nos va a cumplir porque Él sabe quiénes nos ayudan más. A veces los empleados o los obreros son malos empleados y malos obreros porque tienen un jefe demasiado panga. Cuando no hay disciplina en el objeto de las labores, las empresas fracasan. Entonces, sucede también en la iglesia, sucede en la casa, no sucede en TNT. ¿Sabe una cosa? Cuando en la iglesia la gente confunde nuestra relación con ellos, fracasa esa relación. Fracasa, porque la gente a veces quiere que uno sea su compinche. Yo no puedo ser el compinche de nadie aquí. Podemos desarrollar una relación de amistad, y eso va a ser en términos de respeto mutuo, de lealtad mutua, de apoyo mutuo, de trabajo para que el Señor se glorifique. Pero cuando me quieres poner a un lado o de tu lado, pues ahí fracasa. Por eso es que cuando tú eres claro y clara en lo que sabes y quieres alcanzar en la vida, te haces una persona de pocos amigos.
Yo sé que esto no le gusta a mucha gente que yo lo diga, pero es así. Es así. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Hay gente que no le gusta hablar conmigo, hay gente que prefieren hablar con otras de los ministerios que conmigo. Porque por alguna razón Dios se adelanta y Dios siempre nos hace saber las cosas. Entonces, claro, Dios da un tiempito para que usted sea sincero con usted, sincera, y hable las cosas y diga y se ponga cuentas con Dios y sea leal a su iglesia y sirva a su nación. Y cuando las cosas no están bien, usted sabe que no están bien, Dios sabe que no están bien, y a las personas que Dios confía, Dios dice: quiero decirte algo, estas cosas no están bien con este o con aquella. Ok, Señor, ¿y qué quieres que haga? Ayúdalo con tu oración. Voy a darle un tiempo para que corrija. Si no corrige, tú vas a hablar con él. Entonces hay gente que malinterpreta y piensa que uno está aquí para hacer las cosas de manera difícil o para avergonzar. No estamos para eso. Pero no juegue con la vida, no juegue con el propósito, no juegue con el reino de Dios, por favor. ¿Sabía usted que cada una de nuestras pruebas tiene una prescripción divina? ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra prescripción? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Tiene un tiempo de vencimiento o de caducidad. Muy bien, perfecto. Eso nos debe a nosotros hacer saber que Dios sabe exactamente dónde estamos, dónde quiere que estemos y cómo nos llevará hacia allá. Y si estamos conscientes de eso, entonces Él actúa en nuestras vidas. Ahora, el asunto aquí es este: nosotros necesitamos sabiduría para discernir cómo reaccionar correctamente ante una prueba. Les voy a compartir una lista de 10 puntos y le invito a tomar nota porque usted va a necesitar cada punto de esto. Esto no es teoría, esto lo saqué de mi experiencia con el Espíritu Santo. Escúcheme. Primero, debemos confiar en que Dios controla la duración e intensidad de nuestras pruebas. ¿Tienes una prueba? Tranquilo, tranquila. Dios sabe que esa prueba es para un día, para 5 días, para un mes, para 40 días, para un año. Yo he tenido pruebas, las pruebas más largas que he tenido han sido de 3 años. 3 años difíciles, duros, literalmente en oscuridad, tinieblas sobre mí. 3 años. Como hemos tenido pruebas de 40 días. Como pruebas de 1 hora. De un momento. Eso me ha enseñado que Dios controla 2 cosas: la duración y la intensidad de la prueba. Cuando la prueba fue más larga, es porque yo iba a resistirme más. Cuando la prueba fue más corta, es porque yo reconocí, me humillé rapidito. Señor, ¿y cuánto tiempo más con esta prueba hasta que tu corazón se doblegue y reconozcas que Él es el Rey y que Él es el Señor y que no hay otro como Él? Grande, santo, digno, fiel, verdadero, poderoso. Tú puedes hacer lo que sea. Señor, quítame esta prueba. Dios dice: necesito que esta prueba siga unos días, unos mesecitos más. Señor, pero es demasiado para mí. Tú no sabes si es demasiado, solo yo sé cuándo es demasiado. Señor, está bien, yo puedo aguantar ese tiempo, pero puedes bajarle la intensidad. No, necesitas fuego. Fuego necesitas para que la escoria se consuma, para que la contaminación desaparezca, para que seas puro, santo, santa para mí. Queremos evaluar nuestras pruebas. No podemos. No tenemos la potestad para hacerlo. Entonces, en primer lugar, debemos confiar en que Dios controla la duración y la intensidad de las pruebas que vivimos. Y para poder superarlas, debemos tener la convicción de que Dios está en control de cada prueba que estamos experimentando. Escúchame, nada sucede sin su consentimiento. Jesús dijo: ni una hoja de un árbol si no es su voluntad.
dices, es que esta prueba la estoy viviendo por Adriana. No, no es por Adriana, es que Dios está usando a Adriana. Tú eres el culpable de mis pruebas. No, 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 Dios está usando a esa persona. Tú, por ti estoy viviendo esto. No, Dios está usando a esa persona. Es que yo vivo amargado por ti. No, Dios está usando a esa persona. Porque sabe que si tú no tuvieras a alguien fuerte, firme frente de ti, serías muy difícil de transformar. Y Dios busca faraones para darle carácter a su pueblo. Dios busca reyes despiadados para formar a sus ungidos. Y tú dices, ¿y es necesario? Bueno, mira a Cristo. Dios necesitaba salvar a su pueblo y usó un imperio terrible, difícil, inhumano, para desgarrar su piel, para castigarlo injustamente, para burlarse de él, para escupirlo, para exhibir su vergüenza y desnudarlo delante de todos. Y Hebreos 5 dice que habiendo padecido, él aprendió la obediencia. Imagínate. Es decir, nosotros asumimos que Cristo ya era obediente, pero que el padecimiento lo llevó a demostrar su obediencia. Porque al igual que nosotros, él también en Getsemaní dijo, Padre, esta prueba está fuerte. Y dice que su agonía era tan profunda que su sudor eran como gotas de sangre. Y él hizo esta pequeña petición. Es tan fuerte, es tan dura. ¿Podrías pasar esta copa de mí? Este trago tan amargo y darme tal vez uno más suave. Y entendiendo él la respuesta del Padre, dijo, hágase tu voluntad. Esa es la actitud. Entonces, no es que el diablo es el culpable. No es que Adán es el culpable, porque Cristo hubiese dicho, si Adán no hubiese caído, yo no tendría que haber venido a sufrir por esta gente, por esta cantidad de pecadores. No, 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 no. Cuando tú estás atravesando una prueba, Dios no es culpable, nadie es culpable. Tú agradeces porque dices, Señor, ¿sabes cuánto necesito crecer? ¿Sabes cuánto necesito madurar? ¿Estoy en el número 1 todavía? Ah, caramba. Pensé que ya iba por la 3. Bueno. Número 2. Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Sea que las envíe, sea que las permita, Él tiene en mente un diseño y un propósito claro para lo que hace. Y debemos creerlo. No debemos decir, a Dios se le escapó mi familia de las manos. No debemos decir, mi negocio se enredó tanto que Dios no supo qué hacer con él. Mi matrimonio, creo que le produjo a Dios ciertas confusiones y al final Dios se hizo indiferente y no me ayudó. No, 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 no. No es así. El Señor tiene un propósito claro. Di conmigo, Dios tiene un propósito claro para cada prueba. Entonces, cuando vivimos una prueba, hay una razón de ser. Solo tienes que descubrirla y te vas a alegrar, te vas a gozar. Porque vas a mirar, no el momento, vas a mirar adelante y vas a decir, ay Señor, wow, qué maravilloso. Y eso es la esperanza que te produce tener calma interior, paz. Y tú dices, esto es cuestión de cronos, pero en el kairos, Señor, hay algo maravilloso, gracias. Lo he podido ver, experimentar. Conozco su gusto, su esencia, lo tengo. Ayúdame a no desmayar, dame fuerza porque soy una persona susceptible a las debilidades. Dame fuerzas para no fallarte. Yo quiero llegar al final de este examen. Número 3. Dios diseña cada prueba para suplir una necesidad específica en nuestra vida. Dios diseña las pruebas. Cuando oramos por algo específico. No comenzamos a decir palabras allí distorsionadas o incoherentes. Oramos en una dirección. Dios no envía ni permite pruebas al azar. No es simplemente algo que ocurrió y Dios dice, bueno, aprovecha esta situación y crece algo. No, 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 no. Dios no está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Aprovecha que se puso de malas contigo y trata de aprender. No, no. Él no permite pruebas al azar.
Él nos conoce. ¿Por qué no se lo dice al que está a tu lado? Dios te conoce. Y como Él te conoce, entonces Dios conoce su propósito sobre ti, conoce sus metas y Él sabe lo que quiere lograr contigo. Dios diseña cada prueba para ti o para mí a nuestra medida. Él nos toma la medida, tanto por tanto, ok, y Dios diseña la prueba y dice, este traje es para ti, póntelo. No me lo quiero poner, póntelo. El apóstol Pablo lo describió así en la primera carta de Corintios, verso 13, se lo leí al inicio en la versión la versión de la Biblia textual. Lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy, verso 13, primera de Corintios 10, verso 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir para que puedas soportarla. Dios diseña las pruebas conforme a su propósito para nuestras vidas. Por eso no nos hace bien cuando nos quejamos de las pruebas. Porque cuando nos quejamos estamos evidenciando muchas cosas. Uno, que no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Dos, no tenemos sabiduría porque queremos hacerlo a nuestra manera. Tres, no agradecemos el hecho de que Dios esté esforzándose por transformarnos, aunque esté utilizando a alguien o algo para ayudarnos a crecer. Y comenzamos por ahí a enumerar una cantidad de cosas que son útiles para Dios para que nosotros podamos crecer. Entonces, cuando nos quejamos de las pruebas, ¿sabe qué pasa? Nos amargamos, no disfrutamos las pruebas. Número 4, cada prueba nos beneficiará si reaccionamos en fe. Cada prueba nos beneficiará si reaccionamos en fe. Si no reaccionamos en fe, mira lo que pasa. Desperdiciamos nuestro lamento. Porque claro que cuando viene una prueba nos hace sentir. Deberíamos no perder ese sentimiento. Cuando viene una prueba, si no actuamos en fe, desperdiciamos además de nuestro lamento, desperdiciamos nuestro dolor. Porque si nos produce dolor, pues no lo perdamos. Saquémosle provecho como Dios lo hace. Si no actuamos en fe en medio de la prueba, desperdiciaremos también nuestro sufrimiento, además de nuestro tiempo. ¿Sabes qué le digo a las personas cuando no pasan las pruebas? Les digo, muy bien, como no aprobaste, Dios te va a dar un tiempo de descanso y vendrá otro ciclo en el cual volverás a tener que enfrentar la prueba porque no has aprobado. Y como reprobaste, la prueba se va a repetir en algún momento. No es lo que le hacen a ustedes. ¿Quién gana? ¿Quién lo promueven en un año de estudio si no pasa las pruebas? Bueno, hoy en día se ven muchas cosas, pero no piensen en esas cosas malas. Piensa en lo justo. En lo justo. Reprobaste. Y ahorita hay leyes para eso. Entonces los niños o las niñas vienen y siempre dicen, cuando sale alguien mal salí mal en el liceo, mira, me rasparon la prueba. Y aprovecha y dice, pero hay artículos. ¿Cuál artículo es? ¿Y cómo saben, no? Ahí los probé. Tranquila mami, tranquilo papi, hay artículo 112, imagínese usted. Bendito sea el Señor. Porque ¿qué significa eso? Me lo tomo tranquilito, me lo tomo relajadito. Cualquier cosa. Y hoy en día los muchachos en las escuelas o en los liceos, miren, ayúdenos por favor, déjense raspar para que repitan. Porque el artículo 112 es un bocadillo dentro de todo el proceso. Entonces, no desperdicies tu lamento, no desperdicies tu dolor, no desperdicies tu sufrimiento ni tu tiempo. Aprovecha las pruebas con sabiduría. Número, ¿qué? 5. Cada prueba puede fortalecer nuestra fe si lo creemos y lo permitimos. Sin la convicción de que la prueba nos ayudará, sin la convicción de que la prueba nos fortalecerá, sin la convicción de que las pruebas nos harán semejantes a Cristo,
sin la convicción de que las pruebas nos edificarán, sin la convicción de que las pruebas nos harán mejores hijos de Dios, no reaccionaremos bien y no saldremos beneficiados. Podemos incluso por nuestra mala actitud profundizar el daño en medio de la prueba. Y Dios va a decir, es que no era el propósito, tú quisiste hacerlo así, tú lo echaste a perder más. Entonces, para responder sabiamente debemos tener estas convicciones. Dios me ayudará, me hará crecer, seré mejor persona, esto favorecerá nuestras vidas, ahora mi entorno será mejor, la iglesia va a contar conmigo, en fin, podemos ver lo positivo de todo esto. ¿Me están escuchando? Número 6, cada prueba es una oportunidad para demostrar perseverancia bajo presión. Hay gente que cuando es probada, pareciera que se le acabó el mundo. Cuando la gente es probada, pareciera que ya no tienen razones para seguir viviendo. Escuche, uno de nuestros testimonios más grandes, escúcheme por favor, uno de nuestros testimonios más grandes es que alguien nos vea pasar por alguna dificultad en la vida y que de alguna manera, mientras otros podrían estar llorando, quejándose y lamentándose en medio de la prueba, a nosotros nos ven con una fe firme, que estamos avanzando, que no nos estancamos, que tenemos plena confianza y seguridad en Dios. ¿Y cómo puede estar así? Démosle la gloria a Dios. Dios es el que me ayuda, Dios es el que me sostiene, es Él el que lo está haciendo. Tal vez a solas con el Señor Jesucristo lloremos, y eso está bien, pero afuera nuestra perseverancia es muy, muy evidente. Entonces podemos confiar, podemos estar seguros, que inspiremos a otros. Wow, mira ese hermano, mira esa hermana, en medio de tremenda prueba, mira cuánta firmeza. Dios mío, ayúdame, yo quiero ser como esa persona. Y no mostrar el otro lado de la prueba, el lado malo, el lado feo. Cuando estemos en una prueba, lamentarnos, demostrarles a todos el sufrimiento, la angustia, el afán, la desesperación, postrarnos, no querer hacer nada, estancarnos. Y entonces la gente nos mira y dice, wow, mira, es que es duro, es que es duro, es que es fuerte, ¿quién puede seguir? Y comienza la sabiduría humana. No, yo sé, es que a uno nadie lo entiende. Demuestra tus convicciones. Alguien dijo una vez, ¿cómo demostraríamos que somos más que vencedores si no tenemos pruebas? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero grítalo con la misma emoción cuando estés en una prueba. Grítalo con el mismo entusiasmo cuando estés en una prueba. Número 7. Cada prueba desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Si creemos estas cosas, superaremos triunfantemente cada situación difícil. Es decir, después que usted pase una prueba, mire un momentico atrás, enseguida. Cuando salga de la prueba, mire un momentico atrás y diga, wow, realmente ahora me parezco más a Cristo. Pero si mira y se ve y dice, uy, Señor, perdóname que me regrese, tengo que volver a pasar, algo no salió bien aquí. Y regrese. Porque a veces hay personas que toman atajos. Y Dios dice, ¿tomas un atajo? Bueno, tú crees que superaste. Esta prueba se multiplicará por 2 allá. Sigue por ahí, yo te espero. Y creemos que Dios es injusto. Número 8. Las pruebas pueden ayudarnos a evaluar nuestro andar espiritual con Dios. ¿Qué fue lo primero que hiciste la última vez que tuviste una prueba? ¿Llorar, quejarte, lamentarte? Si estás atravesando por alguna prueba en este momento, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Cómo has reaccionado o accionado? La última vez que tuve una prueba fue maravilloso poder soportar la presión, vivir la calma que solo Dios te puede dar, vivir esa paz y la seguridad de que todo va a estar bien a pesar de, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque entendí hace algunos años
que si hay alguien que nos edifica es Dios, que si hay alguien que nos madura es Dios. Dios nos ha demostrado a nosotros como familia que Él nos ayudará a superar cualquier crisis, no importa su naturaleza y sin importar las consecuencias. Número 9, solo nos gozaremos si sabemos que Dios está con nosotros en cada prueba, inseparable y fielmente. Y de hecho Dios está inseparable y fiel ahí. El problema es que nosotros no lo sabemos, no lo creemos y no lo aceptamos. Ese es nuestro problema. Y por eso reaccionamos mal. Y por eso actuamos mal. Y por eso miramos a todo el mundo mal. Y por eso creemos que los demás no nos aman y que no nos entienden. Y por eso nos creemos víctimas de los desastres. Y no miramos a Dios. Yo me asombro cuando una persona creyente dice: yo confío en Dios. Dice: el Señor Jesucristo está en mí. Dice: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y en medio de la prueba pierde la compostura, se desespera. Y ¡ay! Y uno, ¿y dónde está el rey en esa persona? Pero entonces Dios me responde: el fundamento de su fe. Nunca edificó una fe, nunca me dejó afirmar su fe. Y estas son las consecuencias de tener una fe débil. Para quienes pueden estar juzgándome por lo que acabo de decir, no significa que seamos insensibles al sufrimiento, al dolor. Yo creo, como se los dije hace un momento, que en medio de nuestras pruebas Dios sonríe. Él le pone una pizca de gracia, porque mientras estamos quejándonos y llorando, Dios está viendo mucho más adelante, que es lo que a veces nos falta a nosotros hacer, y Él está celebrando el hecho de que hay algo mucho mejor para ti más adelante. Eso es lo maravilloso que Dios hace. Entonces, cuando pases por una prueba, cuando pases por el momento difícil, después que ya lo hayas superado, alabarás al Señor, porque vas a decir: es verdad, al principio, Señor, no lo entendí, durante el proceso sufrí mucho, pero ¿sabes qué? Aprendí a gozarme en medio de ese momento de prueba, y pude luego, en medio del gozo, ver al final lo que tú querías decirme desde el principio, y decir: wow, qué maravilloso Dios. Y fue cuando te pedí perdón y pude tener tanta paz. La angustia no era por la prueba que estaba viviendo, la angustia era porque no estaba en paz contigo. ¿Me estoy explicando? Porque cuando tú estás en paz con Dios, no importa si el mundo se cae. Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado, pero a ti no llegará. Entonces, es ahí cuando comienzas a agradar, a alabar, a darle gracias al Señor, porque has visto lo provechoso que ha sido el resultado de la prueba. Y dices: Señor, fue magnífica, te felicito. Diseñaste esa prueba de tal manera que sabías, solo tú sabías lo que ibas a lograr en mí. Yo jamás me hubiese imaginado que esto podría haber pasado así, pero gracias por ayudarme de esta manera. Dios nos ama tanto que no va a sucumbir ante nuestras quejas y desesperaciones. Dile al que está a tu lado: no te confundas con Dios. Hay personas que hacen un drama y gritan y dicen un montón de cosas y a ver si Dios... Mira, volviendo al evento de Elías el profeta, cuando estaban los 450 profetas de Baal allí en el monte Carmelo, invocándolo a ese ídolo para que lloviera, mira lo que hacía la gente: se castigaban, se lastimaban con látigos, se daban golpes, se cortaban para llamar la atención de ese Dios que no existe. Y Elías, ¿sabe lo que hacía Elías? Usted dirá: pero qué falta de respeto. Un hombre espiritual diría: Señor, compadécete de ellos, por favor. Pero dice que él se reía. Muchacho, vamos, dale más duro a ver si ese Dios responde. ¿Se imaginan ustedes? Ustedes dirían que el profeta Elías estaba loco, que ese no era ningún profeta de Dios, que ese era un falta de respeto, un hombre insensible, que no le importaba su nación, no sé qué. Y él: vamos a ver, ¿ya les escuchó? No, y dice: están desde la mañana. Bueno, tranquilo, sigan insistiendo, yo espero, yo puedo esperar. Yo vine aquí a esperar, tranquilo, no se preocupen, déjale duro ahí. Y aquel: no, tú le estás dando muy suave, dale más duro, dale. Usted dirá: pero es loco. Bueno, qué lindo, porque eso rompe la religiosidad de mucha gente. Gente que, y no logra nada. Entonces vino Elías después y dijo: bueno, ya listo, muchachos, sí, no podemos más. Claro, ¿y quién va a poder con tantos golpes? Vamos para allá, póngase para allá. Y Elías: bueno, se me ocurre que podemos hacer algo. Esta zanja que está aquí,
¡Ey! Échenle agua. Y los demás, agua, ahora sí es verdad que no prende. Échenle agua a esa zanja. Y las piedras pónganlas ahí cerquita. Todo más difícil, todo más duro. Y clamó: ¡Padre! ¡Wow! Y dice la Biblia que vino el fuego del cielo y consumió la zanja, las piedras, todo lo que estaba, el agua, todo lo consumió. Y cuando vieron eso, entonces Elías, ahora sí quieren creer. Vengan para acá, y trajo los 450 profetas y dijo: bueno, ahora sí no me río, esto es serio. Y comenzó a degollarlos a uno por uno. Dirían ustedes: pero ¿por qué Dios hizo eso? A lo mejor después de ese gran evento ya podían creer y arrepentirse. No, tenían corazones torcidos, como muchos que dicen creer al Señor tienen un corazón torcido, porque quieren que Dios haga una gran manifestación para demostrarle que Él es Dios. Pues no lo va a hacer. Jesús mismo lo dijo a los fariseos de su tiempo: esta gente, esta generación perversa pide señal, no les será dada señal. Entonces hay gente que hace un drama: si Dios me amara. Y te ama, pero sin el drama, tranquilo. Si Dios quisiera hacer algo por mí, lo está haciendo. Me está haciendo sufrir. No, tú estás sufriendo. Él solo te dijo: bienvenido al tiempo de prueba. Dios tiene algo grande para nuestras vidas, pero debes aprender a crecer en relación con Él. ¿Sabes qué? Dile al que está a tu lado: no intentes manipular a Dios, que eso con Él no prospera. Y dile como dijo el pastor Carpio: bueno. Número 10 y último: podemos vencer toda prueba con la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Entonces ahí está el poder de Dios, ahí está la gracia de Dios. Solo que tienen que darle lugar para que se manifieste, para que fluya. Si vivimos de acuerdo a estas 10 cosas, seremos para enfrentar y superar cualquier prueba que Dios permita en nuestra vida. Pero tienes que saber esto: abraza al que está a tu lado así, pero con cariño, ojo. Dile: esto es para ti. Esto es para ti. Escúchame. Escúchame. Tienes que saber esto: las pruebas siempre van a estar ahí. Las pruebas siempre van a venir a tu vida, porque tú asciendes un escalón y dices: gracias, ya. Bueno, ahora hay una prueba para este nivel. Y cuando ya crees que estás muy arriba, que ya pasaste, miras hacia abajo y dices: pasé 1000 pruebas. Dios dice: bueno, llegaste al nivel donde tengo la prueba especial. Y tú: ¿qué, Señor? Pero yo pensé que ya, yo, ¿cómo que pensaste? Aquí nada termina hasta que mi hijo regrese a la tierra por mi iglesia. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces tienes que saber que las pruebas estarán allí, que seguirán viniendo y que te seguirán evaluando. Te van a seguir evaluando. No me gusta. Te van a seguir evaluando. Porque nosotros somos de las personas que a veces decimos: ya yo pasé por eso. Y Dios dice: y no sabes por lo que va a pasar. Te seguirán evaluando, me seguirán evaluando. Entonces es mejor que estemos derechitos. Cuando las cosas se tornen difíciles, piensa en esto, recuérdalo: Dios tiene algo mejor para mí. Ese debe ser tu consuelo. Entonces, permíteme preguntarte esto. Mira, voy a tocar algo muy sensible ahora ya para terminar. Al pasar por problemas, ¿a quién tienes? ¿Con quién cuentas?
Alguien puede decir, bueno, yo tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, a mis hermanas. Yo cuento con mis vecinos, cuento con alguien por ahí. ¿Qué puede hacer esa persona o esas personas por ti? Tal vez alguna cosa. Pero cuando llegan los momentos críticos, hay cosas que nadie puede hacer. Yo recuerdo en una de esas pruebas que tuve, esa de 3 años, por cierto. Nadie, pero a nadie le importaba este sujeto. A nadie. Y eso me hizo resentirme tanto. Por eso digo, fue la prueba más larga, porque yo me resistí más. A nadie le importaba. Y me quejé contra Dios, me quejé contra la gente, hasta que entendí un día. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo soy el que está prolongando este periodo de prueba. Yo soy el responsable de lo que está pasando aquí. Y lloré, me arrepentí, lloré, pero lloré profundamente, lloré. Le dije, Señor, perdóname por no haber entendido tanto tiempo esto. ¿Y sabes qué hizo Dios? En ese momento me habló y me dijo, listo. Ahora viene el día de la luz. Este es el día de tu resurrección. Y gracias a su misericordia estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Entendí en esa prueba que esas personas no se fueron. No fue que yo no les importaba, sino como que Dios les dijo, se mantienen a la raya. Porque este es mío. Y yo lo voy a manejar person to person. Y yo, ¿por qué nadie me ayuda? ¿Por qué nadie me llama? Si yo tanto que ayudé, yo tanto que hice. Y yo comenzaba a hablar de aquellas cosas que, digamos, desagradaban a Dios tanto. Porque yo decía, en mi orgullo, en mi soberbia, yo. Y al final dije, Señor, perdóname, te quise quitar hasta la gloria, qué soberbio fui. Entonces entendí eso. Dios me dijo, bueno, recuérdalo, siempre van a estar las pruebas allí. Cada vez que avances un nivel, tendrás que ser probado para ser promovido. Y cada vez que llegues a ese otro nivel, vendrá otra prueba que va a definir cosas que todavía no están definidas. Te tengo que llevar poco a poco. Definiste esto, maravilloso. Definiste esto, maravilloso. Definiste esto, maravilloso. Ah, pero te faltan estas 2 cositas por definir. Y yo las voy a definir en cada tiempo que considere justo hacerlo. Entonces estoy siempre listo, estoy así. Tratando de mantenerme en sintonía, a ver. Cuando vienen ciertas presiones, pregunto y sé que no es. Y digo, bueno, no, todavía no. Y seguimos confiadamente, sin malicia. Entonces, las personas con las que tú a veces cuentas, escúchame, hay cosas que no van a poder hacer por ti. Las personas no pueden darnos ni un segundo más de vida, porque no pueden. ¿Quién te puede dar vida? Nadie te puede dar vida. Nadie te puede dar vida. Hay cosas de las que las personas no pueden protegernos. ¿Por qué? Porque el día que eso ocurra, ellos no estarán ahí. Entonces, ¿qué opción tienes? Lo más sabio que puedes hacer en este momento es pedirle perdón a Dios, como lo hice yo en un tiempo, por las malas actitudes que has tomado en medio de las pruebas, y entregarle a Dios todas tus angustias y todos tus temores. Eso es lo más sabio que puedes hacer. Ponte de pie, por favor. Si confías en Dios, si confías en su palabra, si confías en sus promesas, sabrás que Dios no miente. Todo lo que Dios dice es fiel y todo lo que Dios dice es verdadero. Entonces, cuando tú confías en las personas, ¿sabe lo que hace el Señor? Dios sabe que eso es tan peligroso. Dios sabe que eso es tan peligroso cuando tú le depositas tanta confianza en la gente, que Dios con firmeza dijo esto: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas te fallarán. Y yo se los he dicho a ustedes, yo les puedo fallar, pero Dios nunca les va a fallar. Nunca. Todos te pueden fallar, todos. A veces tú dices, no, mi papá no me va a fallar, y te falla. Tú dices, mi hermano, usted no conoce a mi hermano, mi hermana, esos, no, te fallan.
Y Dios a veces permite eso para que te des cuenta que solo Él y nadie más que Él es infalible. Entonces, yo quiero invitarte, yo quiero llamarte a una seria reflexión. Y es que le confíes toda tu vida al Señor. Tal vez has estado pensando y creyendo que todo va a estar bien, que no necesitas hacer esto. Yo no te estoy invitando a tomar una decisión religiosa. Yo no te estoy invitando a hacerte evangélico, si es lo que alguien piensa aquí. Te estoy invitando a tener la mejor relación que puedas tener en tu vida. Una relación personal, real, con el Dios eterno, el que nunca falla. El verdadero Dios. El verdadero Dios. Y que en los momentos de prueba y de dificultad Él tiene recursos para ayudarte. Recursos espirituales, recursos emocionales y recursos materiales. Y tal vez en medio de esas pruebas tú has estado hablando mal, actuando mal, culpando a Dios, culpando a la gente, culpando al gobierno, culpando a todo el mundo. No te das cuenta que la razón y las causas están en ti. Y este es un buen momento para que tú le confíes tu vida entera al Señor, para que le entregues tu vida. Tal vez no le has entregado tu vida al Señor y Él quiere que se la entregues hoy. Que no creas que tú puedes y tienes la sabiduría para dirigir tu vida. No la tienes. No la tienes. Y los estudios universitarios y las maestrías y los posgrados y todo lo que tú quieras, los doctorados, no te pueden tampoco dar esa sabiduría. Eso es para una función específica, pero no para la vida. No para todo lo que implica la vida. Entonces quiero invitar a aquellas personas que han estado reteniendo su vida para sí y que han estado tropezando con la misma piedra por mucho tiempo. Quiero invitar a aquellas personas que han estado pasando por alguna dificultad y habían tenido una actitud equivocada. Yo quiero orar por ustedes. Aquellos que no le habían entregado la vida al Señor Jesucristo y hoy se la quieren entregar, yo les quiero invitar a venir acá. Yo quiero orar por ustedes. Porque este día es el día de tomar decisiones sabias. Porque las pruebas estarán allí, las pruebas seguirán viniendo, las pruebas seguirán evaluándote. Pero este día es un día muy importante para el Señor y para ti. Así que no tengas temor. Todos nos hemos equivocado en la vida. Nadie te va a señalar, nadie te va a acusar, nadie te va a juzgar. Todos hemos cometido errores. Pero llega el día en que tenemos que tomar decisiones. Llega el día en el cual debemos darle a Dios el honor de ayudarnos, de sacarnos del orgullo, de la soberbia y decirle: Señor, gracias, porque debemos ser agradecidos. Dios quiere hacerte madurar. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere ayudarte a pasar cualquier prueba que estés atravesando, cualquier momento de angustia, de dificultad, de dolor. Si el problema es salud, o es emocional, o es espiritual, o es en tus relaciones personales, cualquiera que sea, no te niegues la oportunidad de seguir avanzando. No te niegues la oportunidad de tener el verdadero gozo del que habla el Señor, el gozo que sustenta, el gozo que fortalece, el gozo que renueva. No te niegues la oportunidad de creer. No te niegues la oportunidad que Dios te está ofreciendo. Confiar en Él será tu arma ante cualquier batalla para obtener victoria.
confiar en Él. Esa fue el arma que utilizó David cuando estuvo frente al gigante Goliat. Cuando David estuvo frente a ese paladín, como lo describe la Biblia, él usó una sola arma: su confianza en el Señor. Su confianza. Y con esa confianza fue y declaró al gigante: Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré tu cabeza y daré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las bestias del campo y a las aves del cielo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla. Del Señor es la batalla. Y Él ha estado contigo allí en esa batalla. Él ha estado luchando contigo. Él ha estado acompañándote. Tú a veces te has sentido solo. Yo a veces me he sentido muy solo. Pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es la realidad. La realidad es que Dios siempre ha estado allí. Y siempre va a estar ahí. Aunque tú lo ignores, Él va a estar. Aunque tú no lo creas, Él va a estar. Aunque tú no lo quieras, Él va a estar. Aunque tú no quieras hablarle a Él, Él va a estar. Él siempre va a estar. Porque Él prometió que siempre estaría. Y por ese atributo de su omnipresencia, Él no puede negarse en ningún lugar. Muchas veces solo hace silencio. Muchas veces solo está esperando tu actitud. Y cuando la muerte ha querido arrebatarte prematuramente de este mundo, Dios te ha cuidado. Dios te ha salvado. Cuando has estado en peligro, Él ha estado ahí para defenderte. Las cosas no fueron por casualidad. No existen casualidades. Todo esto es parte de un gran propósito, de un gran propósito. Y aunque muchos te rechazaron, Dios no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y denle en gracias.